De Educación, Roberto Aguilar, con nosotros. Qué gusto tenerlo, de mucho tiempo, ministro. Sí, Priscila, y mil disculpas si alguna vez le fallé, así que con el afecto Lo trajo de la lluvia. Sí, está lloviendo bastante Muy fuerte, ¿no? Está comenzando a caer agua por las calles y hay que protegerse. Y tener mucho cuidado si uno está en vehículo, ¿verdad? Ministro, estamos en una fecha importante donde el trabajo empieza a intensificarse en el Ministerio de Educación y también en las departamentales. Sí, ya comenzamos la gestión escolar. El 1 de enero, 2 de enero, innegablemente es ya el arranque de lo que es la preparación del tema de inscripciones. Hemos arrancado el día 2 con 3 personas en la Unidad Educativa Brasil, que con todo respeto, un poco despistadas, queriendo hacer una fila. Y obviamente se mandó inmediatamente a los técnicos, se les dijo no hay filas porque ya se han sorteado, ya están los cupos cubiertos y a partir de ello obviamente ahora ustedes han podido comprobar no hay una sola fila. ¿Cuántos años pasaron, ministro, para que eliminemos las filas? Recuerdo bien algunas entrevistas anteriores que se iban planteando varias cosas, varias fórmulas, hasta que funcionó esta. Sí, realmente ha sido un tema que ayudó mucho. Yo me acuerdo un padre de un colegio de convenio en Cochabamba, le digo, padre, ¿cómo hace con tanta demanda usted aquí en el colegio? Y me dijo, con sorteo. Les entrego ficha a los papás, los reúno un día en el Coliseo y tenemos nuestra ánfora, sacamos y hacemos el sorteo. Así es lo más democrático porque no estamos sujetos a quién vino más temprano, quién puede pagar un soborno o algo. Así que y ahí un poco surgió la idea, si bien no es lo más sui generis en tema educativo, pero en las unidades educativas que han sido cerca de 400 este año, que tienen alta demanda en centros de ciudad, se ha establecido este mecanismo. Es odioso para el que pierde. Claro. Es venturoso para el que gana, pero no hay otra para evitar el tema de que alguien haga fila desde el 1 de enero o desde el mes anterior, en diciembre, y que obviamente termine de repente intentando pagar algo para acercarse más a la fila y tener seguro el puesto. Creo que así lo más acertado. Ya estamos con el preparativo de inscripciones. Lunes 14 empezamos las inscripciones, una semana, los tiempos necesarios para alguno que tuvo algún retraso, y a partir de ello la planificación y el inicio de actividades el 4 de febrero. ¿Qué hacen los que no tuvieron suerte en ningún sorteo? Porque suele suceder, yo conozco casos así, que postularon a varios colegios y ninguno acertó. Lo que hay que dejar en claro que solamente se hace el sorteo en las unidades educativas de alta demanda. Yeah. Hoy día he visto la publicidad de la unidad educativa 6 de agosto, en el Pinilla era una demanda altísima, 500 creo que se han postulado, en la unidad educativa 6 de agosto, con una promoción de sus cualidades educativas muy interesante, sobre todo lo que dan en inicial, y obviamente ahí tienen una oferta, 2 cuadras más allá. Uno va 3 cuadras más al otro lado, encuentra otra unidad educativa. Es decir, las de alta demanda, que por diferentes razones han generado una situación de mucho interés de los papás, son las que concentran obviamente un aparente marcada preferencia, pero unidades educativas hay en todo el espacio territorial de Bolivia, pero además de las ciudades, que es donde generalmente se presenta este problema. Un solo caso yo tuve, un señor que me encontró el año pasado, me dice, en Alto Achumani no tenemos unidad educativa. Yo no le creí, le dije, no puede ser, es imposible. Había sido cierto. En ese momento el distrital tuvo la medida de comenzar a ver cuántas demandas había, se hizo un proceso en la distrital y se comenzó a asignar a las unidades educativas cercanas, obviamente porque son barrios de nueva creación que se han ido extendiendo en la ciudad de La Paz. Estos casos extraordinarios son muy raros, el resto es colegios del centro de ciudades. Bueno, entonces 14 de enero arrancan las inscripciones y se iniciaría la gestión escolar el 4 de febrero. 4 de febrero ya está definido. Lugar todavía no tenemos, eso lo vamos a coordinar con el presidente por el acto inaugural oficial que hacemos con el presidente Evo Morales. Eso nos proyecta hasta la primera semana de julio, que se define el descanso pedagógico. 2 semanas
y reiniciamos las actividades. Esperamos que este año no tengamos ninguna situación extraordinaria y que puedan cumplir todos los departamentos las 2 semanas, aunque sabemos que el tema del frío siempre es un tema complicado y peligroso. Pero con 2 semanas extendemos ya la gestión hasta el 1 o el 2 creo es de diciembre, cumpliendo los 200 días calendario. Y esperemos que no haya tampoco movilizaciones. Ya los maestros han anunciado que podrían movilizarse, ¿no? Y ponen en riesgo el inicio de clases. Hay 3 temas que yo quisiera aprovechar solamente para información. Adelante. Un primer tema, han estado manejando el tema de que el presupuesto de educación se ha disminuido. Yo quiero dejar absolutamente en claro, Priscila, que hay un cuadro que muestra lo que es el presupuesto del sector educativo. Si vamos de lo último hacia adelante, el presupuesto del sector educativo como presupuesto, es decir, lo que presupuestamos al inicio de gestión, el 2018 fue 21.000 millones. 21.000 millones. Para el 2019 están proyectados 21.600.000. El ejecutado ha sido 27.000 millones por el doble aguinaldo y algunos incrementos de ítems. ¿Qué contiene estos 27.000 millones? Presupuesto de inversión en educación, especialmente Bocumple, presupuesto de universidades. Construcciones. Ya. Universidades, gobiernos departamentales y municipales que invierten en temas educativos, magisterio, imagínense, de 27.000 ejecutado, 15.558 millones era sueldos y salarios de los maestros, que eso está garantizado, no hay ningún problema. Y ahí es donde vino el problema que dicen, han reducido el presupuesto de educación, porque ven el presupuesto del Ministerio de Educación. En el caso del Ministerio de Educación bajó de 288 a 205, porque 83 millones era el proyecto de módulos tecnológicos que ya ha concluido. Por lo tanto, como presupuesto de ministerio, en la parte administrativa, no tenemos ningún problema. Funcionamos, tenemos el presupuesto adecuado para nuestros programas de aulas hospitalarias, para todo tenemos presupuestado. Donde hay un crecimiento significativo es en el tema del salario, de los salarios en general del magisterio, que en el ejecutado presupuestado fue 12.800 millones. Vean la diferencia, de 288 millones versus 12.800 millones, es lo que diferencia entre el presupuesto del ministerio del presupuesto del magisterio. Y eso es lo que ha surgido en la declaración de los dirigentes, que están reduciendo el presupuesto de educación. No es cierto. De educación... Cuando se muestra el presupuesto de educación, es global. Todo esto. El global. Y es por eso que se muestra como que se hubiera bajado el presupuesto, pero que afecta solo a la parte administrativa. No, lo que muestran, y así salió en un medio de comunicación, muestran el presupuesto del ministerio y lo comparan además. Dicen, miren, educación tiene 288 millones, mientras que defensa tiene 3.000 millones. Porque en defensa el ministerio incluye los sueldos del magisterio. En el caso de educación, nosotros no incluimos dentro del ministerio el presupuesto del magisterio. Estos incluyen las direcciones departamentales de educación. Alguien que pueda tener el interés puede entrar al sistema del Ministerio de Economía y ve presupuesto del Ministerio de Educación, 288 millones. O sea, el dinero para sueldos no sale del Ministerio de Educación. No, no sale del ministerio. ¿De dónde sale? Directamente del TGN. El TGN cada mes deposita a las direcciones departamentales de educación los montos equivalentes a los sueldos de su departamento. ¿Y dónde está ese monto establecido en una nómina? En el presupuesto. Pues el presupuesto ya determina, nosotros le pasamos el presupuesto y le decimos, este año tenemos tantos maestros de educación inicial, de educación por unidad educativa, todo está presupuestado, y le decimos, esta va a ser la planilla del magisterio. Esa planilla sale del TGN y automáticamente a las direcciones departamentales cada mes se paga, y de ahí sale al depósito de sus cuentas de los maestros. Es decir, la confusión que están haciendo entre el presupuesto del ministerio, que son 288 millones, versus lo que es el presupuesto del magisterio, que son 12.000 millones, y lo que es el presupuesto del sector educativo, que son 21.000 millones.
Es lo que no hay que confundir. Garantizado todo el tema de salarios, incrementos salariales, el pago de los bonos, el pago de los nuevos ítems que nos van a dar, que todavía no tenemos el monto, estamos esperando, y a partir de ello, educación sigue creciendo y sigue siendo en América Latina el segundo país después de Cuba en inversión en educación y el primero en América del Sur. Datos de la CEPAL, datos de, se llama Datos Macro, una página donde compara en el mundo la economía y ahí sale el dato. Bolivia tiene en este momento el segundo lugar en América Latina en inversión educativa, que respecto del Producto Interno Bruto es entre el 7 y el 8% anual, hemos llegado al 10% y este año está proyectado en un 7,5 aproximadamente, o puede crecer un poco más. Y respecto del presupuesto general, 11% de todo el presupuesto, y cuando le sacamos el área financiera del presupuesto, vemos que es el 18% comparativamente de los otros ministerios. Y si hacemos una comparación con otros ministerios, porque se hacía con el de Defensa, también se hacía con el Ministerio de Comunicación, que este año tiene mucho más presupuesto. Claro, si queremos comparar como ministerio, sí, el Ministerio de Educación, y aquí hay un tema, el tema de presupuesto es un poco complicado, pero es bien importante que se lo aclare. Sí. Nosotros presupuestamos el 2018 288 millones para el ministerio. ¿Para qué sirve eso? A ver, para que la gente entienda. Salarios de los funcionarios del ministerio. Ya. Nuestro programa Escuelas Hospitalarias, CAIPS en penales, para los proyectos que son del ministerio, refacción de la infraestructura del ministerio. Para eso sirve este presupuesto de 288. Ahí se incluye compra de equipamiento, compra de maquinaria para el ministerio. Cuando es infraestructura educativa, construcción de una unidad educativa, es este presupuesto. Que es otro. Que son presupuestados 1.286 millones para el 2018. ¿Y para el 2019? 728 millones, que esto se incrementa en función de los nuevos proyectos que se incorpora de la aprobación del programa Evo Cumple. En el caso del ministerio, de 288 hemos bajado a 205. Por este proyecto que les decía, módulos tecnológicos. Que ya terminó. Ya terminó, ya hemos entregado la mayoría y en el Alto vamos a entregar este año, en el Alto, en zona sur de Cochabamba y en Plan 3000 de Santa Cruz, los 3 últimos módulos que son bastante grandes. Terminó el proyecto. Todo lo que es salarios es esto, que está por encima de los 12.000 millones, ejecutado 15.000 millones. Entonces, comparen, de 200 presupuesto del ministerio y en el magisterio 15.000. Esa es la proporción. Ahora, este es uno de los puntos, porque otro punto que también ha sido molestia del magisterio es el tema del 15% del doble aguinaldo. Sí, ese es un aspecto que hasta donde tenemos referencia, nos hemos reunido con las organizaciones sindicales, nos han transmitido su preocupación, hemos creado los mecanismos internos, porque el Ministerio de Educación con el magisterio son el rubro más grande que tenemos después de Fuerzas Armadas y Policía en torno al tema de planilla, y es decir, el segundo aguinaldo. Y hemos establecido el mecanismo, lo que va a ser, ya hemos sacado el instructivo, el director de cada unidad educativa va a hacer hasta el 16 de enero, o sea, ya va a empezar inscripciones, los maestros ya van a estar contactados, grupo de WhatsApp de la unidad educativa funcionando, y el director nos va a remitir la lista de teléfonos oficiales de los profesores de su unidad educativa. Nosotros tenemos un sistema, cargamos el sistema y automáticamente eso va a ir a AGETIC y que lo va a cargar en el sistema del segundo aguinaldo. Es decir, ya a partir del 16, 17 de enero, todos los montos correspondientes al 15% del magisterio van a ir cargándose. ¿Qué es lo que puede impedir? Que el maestro no tenga su teléfono, que haya cambiado su teléfono o exista alguna situación vinculada a su teléfono. Y después ya lo tenemos cargado hasta el 17. Bueno, pero ellos rechazaban este 15% que sea en productos. Ellos querían que se les pague el segundo aguinaldo, como dice la ley, de manera completa. Sí, ese obviamente
obviamente es un aspecto que se ha ido presentando de manera dispersa en dos grupos. Los grupos de maestros urbanos, que en su ampliado han sacado un comunicado en torno al rechazo general, y en el caso de los maestros rurales, lo que han establecido es que están, así sale su comunicado, esperando el comunicado del ministerio, porque van a establecer el recojo del 15% en función de lo que se determine. Sí tienen observaciones a temas de que se garantice que el maestro reciba su 15% y que los productos sean accesibles dentro del marco de lo que es los ámbitos donde viven los maestros. Pero no hay vuelta a quedar, sí o sí va a ser 15% porque así lo determina el reglamento. Sí, pero además hay que ver, y eso hemos visto con los maestros, hemos respetado su posición, ellos han indicado de que van a hacer seguimiento. El tema de, el maestro quiere comprar aceite, porque lo necesita en su casa, en vez de sacarle su sueldo, va con su número telefónico y compra el aceite que necesita. Necesita leche, puede comprar harina, puede comprar varios productos que están ahí, incluso detallados en el sistema que AGETIC ha dispuesto y donde ponen puntos de venta, productos disponibles y precios. El maestro puede anticipar la compra, es decir, yo quiero comprar estos productos y le va a indicar dónde hay esos productos. Con su teléfono da el código y el código le habilita al vendedor para que le facture y obviamente le entrega su factura con los productos. Nos decía que habían 3 puntos, ya estamos con 2, ¿cuál sería el tercero? El de jubilaciones en cientos de maestros. Rechazamos la jubilación obligatoria, no es jubilación obligatoria. Hemos invitado a la jubilación, con todo respeto, a maestros que han entregado su vida a la educación, pero que en este momento tienen más de 70 años. Imagínense un maestro de educación física con 78 años, un maestro de educación inicial con 70 años. ¿Pero hay alguna norma que establezca eso, que un maestro de 78 años no pueda seguir impartiendo alguna materia? Hay un principio básico que es el tema de la pertinencia y la adecuación del maestro a las actividades que tendría que desarrollar. Un segundo elemento, y es lo que no toman como referente los maestros, que los reivindican en una parte y en otras no. El reglamento del escalafón, que es una reivindicación del magisterio, determina que está prohibido, así dice, no dice se deberá trabajar hasta, sino está prohibido trabajar en el magisterio con más de 60 años. O sea, ahí está entonces lo que le decía. ¿Hay alguna norma? Sí, existe, hay un reglamento que lo establece. Sí, hay un elemento que los maestros lo argumentan, por eso estamos invitando, no obligando, que es la ley general en materia de jubilaciones, que determina que la jubilación es un derecho, no una obligación. Por lo tanto, se amparan en eso los maestros, respetamos su posición y dicen, tenemos el derecho de jubilarnos cuando nosotros deseemos. Nuestra planilla, y es lo que los maestros dirigentes no dicen, tiene el maestro con mayor edad, si bien es de un instituto, pero el maestro con mayor edad tiene 82 años. 82 años. 82 ¿Y de qué años. materia es? Es de un instituto técnico, es de un instituto no es de aula, y de ahí va a reducir. En total hemos invitado a 912 maestros. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, que tienen más de 70 años, y lo que sí les hemos planteado, si no quieren jubilarse, es su derecho, pero hay un tema que debe quedar claro. Lo que no pueden hacer es no jubilarse y darle su materia a su hijo para que vaya a suplirlo. Si el maestro va a continuar trabajando en su derecho, que vaya a trabajar el maestro, porque esa sí es su obligación. No es decir, no me jubilo, hijito, anda a reemplazarme en mi materia. Y va el hijo como reemplazo de su papá. ¿Y cómo funciona esa figura? ¿Quién recibe el salario? ¿Cómo es eso? No, el maestro sigue recibiendo el salario. ¿Ya? Y obviamente lo que hace es cubrir su obligación de asistir. Esto o sea, ya es la negociación que tiene él con el hijo, digamos. No, porque seguramente lo va a colaborar. Hay casos, en esto hay que reconocerlo, hay casos de enfermedad, generalmente enfermedades terminales, que son muy dramáticas, lo hemos podido apreciar los últimos meses, y que hemos dado una solución. Un maestro con cáncer o una maestra con cáncer iba al seguro y le daban 3 días de baja médica.
Y le daban 3 días, y le daban 3 días, y le daban 3 días. Nosotros hemos establecido, ¿y qué pasaba con la maestra? La maestra no podía, o el maestro, con su cáncer, ir a pasar clases. Claro. Era muy dificultoso. Tenía que ir a hacer su quimioterapia y sus tratamientos. Ahí es donde hemos establecido que los maestros que tienen esta situación tienen el derecho de solicitar una licencia por enfermedad al ministerio por 180 días. De tal manera que evitamos que la CAGE, por temas burocráticos, le esté asignando 3 días de baja médica, 3 días de baja médica, 3 días de baja médica, y directamente tiene el derecho de tener 180 días de baja por temas de enfermedad grave. Ahí sí, legalmente, el maestro, y en esto compartimos con los dirigentes, el maestro no puede buscarse el suplente. Claro. Quien tiene que buscar el suplente es el director de la unidad educativa. Ese director convocará, hace una convocatoria pública y dice: necesito maestro de educación física en suplencia. El trámite lo estamos trabajando con la COP y con las confederaciones para que no sea un trámite tortuoso en el pago de la suplencia, porque a veces tarda un año. Ahí le hago un paréntesis porque no quiero perderme. Este profesor o esta profesora que tenga esta enfermedad y que tenga estos 180 días, ¿sigue recibiendo su salario? Sí, recibe su salario. Y antes tenía que pagarle al suplente. Claro. Ahora hay todavía un mecanismo que ahí en algunos casos se está presentando. Pero quien le paga al suplente debe ser necesariamente la Caja Nacional. La ley lo dice así. A la Caja Nacional de Salud. La Caja Nacional le tiene que pagar la suplencia por temas de enfermedad, maternidad o baja temporal. Y ahí es donde hay este tema burocrático que no viabiliza, digamos, la suplencia, y muchos me imagino que dirán: ay, no, mejor no hago suplencia porque es un martirio cobrar. Sí, hay muchos maestros que dicen: no, yo no quiero ser suplente porque me van a pagar de aquí a 1 año, 2 años, etcétera. Eso hemos acordado con las confederaciones para que a través nuestro buscar el mecanismo, ya lo hemos planteado, más ágil. En la parte humana ya lo hemos resuelto, la baja médica. En la parte burocrática hemos pedido a las confederaciones que hablen como parte del directorio de la Caja Nacional para que se determine un mecanismo mucho más ágil de pago de la suplencia y que no estemos con trámites burocráticos, que el que sufre la consecuencia es el maestro enfermo. Bueno, me imagino que va a haber una convocatoria al diálogo también para evitar que se puedan movilizar y perjudicar el inicio de clases. Lo que sí hay que dejar claro, y solamente lo dejo como referencia, los que salen siempre como maestros en genérico son los maestros trotskistas de La Paz, Cochabamba y algún otro departamento. Nosotros nos hemos reunido con la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia y con la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia. Estamos coordinando de manera continua con ellos. Respetamos sus posiciones y tratamos de encontrar mecanismos de solución a todos los temas que nos han planteado. Por lo tanto, sí está abierto el diálogo, sí nos hemos reunido. No hay una decisión genérica, sino solamente de algunos departamentos en sus direcciones que políticamente están en contra de la actual confederación. Permítame leerle un comentario que nos llega desde Potosí. Dice: buenas noches, disculpe, ¿quién se encarga del control a los colegios particulares? El incremento del 4%, pero nos cobran más y hay maestros que no son del área ni titulados. Y aparte nos imponen los libros a comprar del colegio. ¿Cómo se hace este tipo de denuncias, controles de los incrementos? En la resolución 01, que ahora es de 01-2019, ahí ya está en la página web, va a salir publicada y lo vamos a repartir. Ya pueden encontrar toda la regulación en torno al tema de funcionamiento de unidades educativas, calendario escolar, y ahí está establecido que en las unidades educativas privadas deben cumplir obligatoriamente los parámetros que el Ministerio de Educación ha establecido. Primero, en el incremento debe establecerse necesariamente el cumplimiento de lo que el Ministerio determina en coordinación con Economía. El año pasado fue 4% aproximadamente. Tuvimos situaciones extremas, como el Ave María, donde nos hicieron movilización en contra. O sea, nos hicieron movilización exigiendo a algunos padres que respetemos la decisión de ellos de pagar el doble de pensión. Pagaban 350, les hicieron pagar 700. Tuvimos juicios, amparos, toda una serie de situaciones. ¿En qué terminó?
Sigue el juicio. Ah, sigue. Sí, porque el juez lo que determinó es que el ministerio, a través de el ministerio debería determinar, regular o establecer una complementación de la regulación. Como corresponde. Sí, porque hay un grupo de papás, que pueden ser muy pocos, pero era su derecho, de seguir exigiendo el no pagar el doble de la pensión que les establecieron. Los otros, su derecho de que paguen una cuenta adicional o hagan lo que consideren pertinente para darle en efectivo otro mecanismo a la directora el monto que aceptaban pagar adicionalmente. El resto de colegios tuvimos en lo general un mecanismo de control y ahora se establece el mecanismo de sanción. Generalmente es una planilla de haberes a los colegios que hubieran incumplido y obviamente el mecanismo de la prohibición de incremento si el año pasado hubieran incrementado más. ¿Uno puede hacer una denuncia anónima? Sí, lo que respetamos mucho es justamente ese tema para que no exista una revancha o una situación de perjudicar al niño. El colegio privado, si ha tenido alguna situación, y es bien importante a los papás y mamás, no puede bajo ninguna circunstancia, es un delito. Si el papá no ha pagado pensiones, si tienen un problema con las pensiones del papá, que el colegio se quede con la libreta. Podrán iniciar el juicio civil por incumplimiento de contrato, de falta de pago al papá, ese es otro tema. Pero no puede retenerle la libreta. No puede evitar que vaya a exámenes, no puede evitar que pase clases, no puede prohibirle ninguna situación vinculada al tema educativo. Ese es un delito que está vinculado a la restricción del derecho a la educación. Los temas administrativos, los temas de pagos, los temas de deudas, eso lo tiene que ver el colegio en el marco de las normas establecidas en nuestra legislación. Sí hemos establecido un mecanismo que le permita al colegio tampoco que vengan papás arbitrarios. Y es el tema de, una vez establecido el mecanismo de la deuda, el colegio puede sí demostrar que no puede continuar con estudios un papá de sus hijos que no cumple con sus obligaciones. O sea, ahí el papá tiene la posibilidad de llevarlo a un colegio fiscal a su hijo para que continúe estudios en un marco de su derecho a la educación, pero no puede argumentar que el siguiente año lo va a volver a inscribir, no va a pagar las pensiones que tiene obligación y continuar en un ciclo. Ya lo hemos vivido en algún caso, con casos hasta judiciales de si debe pagar o no. Y 3 años no pagaban los papás. Tenían obligación de pagar. Claro. Entonces, el tema es el derecho de que no les incrementen las pensiones por encima de lo que el ministerio dispone, el derecho de que no se perjudica al estudiante en su rendimiento educativo y sus libretas por no pago de pensiones, el derecho de la unidad educativa a establecer una demostración que hay incumplimiento y que puede llevarlo a cualquier otro colegio a su hijo. Y obviamente esto se vincula además con los mecanismos de la posibilidad de una denuncia ante cualquier arbitrariedad, a el teléfono 810-0050, que es el teléfono de línea gratuita del Ministerio. En la página web también tienen ustedes vía Twitter, vía WhatsApp, vía correo electrónico, cualquier mecanismo para hacer la denuncia sobre la situación que pudiera presentarse en un colegio privado. Bueno, usted hablaba del calendario escolar y yo tengo una duda, no sé si usted tiene este dato, pero el año pasado tuvimos muchos problemas con la UPEA. No pasaron clases un montón de semanas, creo que hasta meses, los estudiantes. ¿Cumplieron con el calendario? ¿Sabe? ¿Tiene algún reporte? Porque yo me preguntaba, decía, ¿tanto tiempo? ¿Hasta cuándo van a pasar? ¿Hasta enero clases? De la UPEA no tengo. Obviamente no hacemos el seguimiento a universidades públicas, pero sí también preocupados, y lo dijimos en su momento, que eran muchos días de no pasar clases, muchos días de que no pasaran clases los maestros. Las situaciones, creo que en algún momento salieron las noticias de que no les pagaron esos días y obviamente es un tema de responsabilidad de carácter social. El año pasado habían 2 temas de 2 colegios en La Paz, no sé al final cómo resolvieron, si el ministerio en algún momento conocía el caso del Colegio Loreto y el caso del Colesur. El Colegio Loreto por un tema judicial, gran cantidad de alumnos, hablamos de 600 alumnos, y el Colesur lo propio. En el caso del Colegio Loreto no
tengo el último dato, porque esto lo ve directamente la Dirección Departamental de Educación. Tenía referencias de que había todavía una conclusión del tema judicial. Incluso hicieron algunas denuncias bastante graves respecto de un juez que hubiera sido además propietario y cosas por el estilo. Ese tema sí, por favor, lo dejo pendiente. Claro, sobre todo, ¿qué va a pasar con los estudiantes, no? Y ahí viene el segundo caso. En el caso del Colesur, sí la situación, en lo que hemos podido verificar, está establecida en un cierre, en una clausura definitiva de la unidad educativa, porque durante un cierto número de años no renovó ni consolidó su contrato de alquiler. Es ese nuestro problema. Cuando una unidad educativa, una persona viene y quiere abrir un colegio privado, le ponemos condiciones. Una de ellas es que tenga derecho propietario sobre el terreno, sobre la infraestructura, o contratos de alquiler superiores a los 5 años. Porque cuando no tienen eso, ya son 3 colegios que yo he podido ver en mi gestión que han tenido una situación así. Dejan de pagar alquiler, entran en juicios penales con los propietarios, comienza una pugna y al final siempre va a terminar con la clausura del colegio si es que no tiene el derecho propietario, siempre. Claro. Porque tiene que garantizarse el funcionamiento. Pero además, yo le digo, en una ocasión una empresa constructora nos metió juicio penal a nosotros, a mí y al viceministro de Educación Regular, por tomar una decisión de preservar el derecho a la educación. Entonces, estas situaciones son complejas. En el Colesur, yo he visto los memorándums emitidos por la directora distrital que remite al San Ignacio, manda al Lindemann y a varios de los colegios, en los privados fundamentalmente, para que se extienda el cupo, autorizando un cupo mayor, si es que algún papá quisiera acceder a esa unidad educativa, por curso, de tal manera que ahí sí tenemos que garantizar que todos los niños puedan ir a cualquier unidad educativa que sus papás decidan llevarlos. Ministro, por favor, en esta gestión vamos a tener algunos cambios también en horarios, por ejemplo, carga horaria, en materias. Sí, lo que hemos hecho, el cambio más fuerte es en tema de físico-química. Nos han dado duro con el tema de, están reduciendo el contenido científico, han reducido la carga horaria de física-química, al margen de un debate que hay que demostrarlo, que no hemos reducido en términos reales. Hemos aumentado en 8 horas la carga horaria de físico-química para tercero y cuarto. En tercero y cuarto, ahora van a tener 32 horas. Antes pasaban 24 horas en física, 24 en química, ahora van a pasar 32 en física, 32 en química. ¿Por qué? Para mejorar el desarrollo de contenidos. Recogemos la crítica, la observación, la recomendación de los profesores que se han reunido en una asamblea de profesores de físico-química y nos han hecho llegar un documento muy bien sustentado y hemos recogido estas sugerencias que con las confederaciones también las hemos analizado. ¿Qué nos plantearon? Primero, han estado trabajando con el tema de promediar la nota de físico-química y eso ha traído consecuencias. Un estudiante bueno en física, no tan bueno en química, promedio sale reprobado. Entonces ahora lo que estamos haciendo es separar las notas. Esa fue la recomendación, la hemos asumido. Las notas van a ser separadas. Física por un lado, química por el otro lado. Y ya no se promedia. En términos del desarrollo de los horarios, son separados. Donde sí el maestro tiene que hacer un esfuerzo, si son 2 maestros, uno de física y otro de química, el de trabajar la parte de laboratorios y la parte práctica de manera conjunta. Porque cuando vemos todo lo que es la naturaleza, es una relación entre lo físico y lo químico. Hasta el cuerpo humano, el funcionamiento de los músculos está articulado en una reacción química, en los compuestos químicos que entran al cuerpo, en proteínas, etcétera, para dar la fuerza que el cuerpo requiere. Esos elementos son los que necesitamos, que en la práctica los trabajen conjuntamente para una comprensión mejor de físico-química. Pero en el desarrollo de la materia hemos vuelto al sistema separado, físico por un lado, química por el otro. En tercero y cuarto estamos añadiendo 8 horas y en quinto y sexto vamos a añadir 8 horas, pero progresivamente en función del avance que tengamos en tercero y cuarto. Bueno, son varios temas en educación, por eso no tiene que perderse tanto tiempo, porque si no podemos seguir charlando nosotros. Bueno, ministro, no quiero despedirlo sin comentar este tema. Usted en este momento es el ministro más antiguo que acompaña al presidente Evo Morales.
Sí, en términos de los años de actividad, los más antiguos antes eran David Choquehuanca, con 12 años y un poco más, Lucho Arce, con 12 años y un poco más, y yo les seguía en el ejercicio. Cuando los dos fueron un poquito a descansar, me quedé como el ministro decano, con ya más de 10 años. Más de 10 años, y también en el Ministerio de Educación. De manera continua en el Ministerio de Educación. Siguen como ministros, pero ya en periodos diferentes, el ministro Carlos Romero, que es también el otro más antiguo. Pero en continuidad, así, de manera continua, soy yo el que tengo más de 10 años. ¿Y va a continuar? Esperamos, es una decisión que obviamente a esta altura, con toda franqueza, a esta altura de la vida, a esta altura del trabajo, ya no recogemos nuestras cosas esperando el 22. Estamos obviamente predispuestos a lo que se decida. Pero ha tenido hasta buena calificación de los opositores, y eso yo creo que es ya mucha cosa, ¿no? Sí, no, obviamente yo agradezco muchísimo lo que puede haber sido el imaginario social sobre el ministro de Educación, que innegablemente es al que hasta ahora lo han visto más tiempo en el Ministerio de Educación. El más antiguo era Juan Misael Saracho, que estuvo 5 años de manera continua. ¿Y usted ya? En principios del siglo XX. Y ya en los registros de la historia, el ministro más antiguo hasta ahora sería yo. Bueno, ministro, ha sido un placer tenerlo en el programa. Espero que no se me pierda tanto. No, vamos a estar. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa, ¿no, Ricardito? Sí, tenemos una pausa. 5 minutos nos separan de las 23 horas. Siga con nosotros, volvemos.